Sí, tengo que ir al Infonavit. Buenas tardes, profesor. Buenas, 4:51. Hay pocos, son 13 apenas. Estaba checando el video de la última clase y estuvimos viendo el video de conductores y aislantes de Khan Academy. Eso fue lo último que vimos. Vimos que también hay otros materiales que conducen o no electricidad según las circunstancias. Y esos son los semiconductores. Vamos a ver el video de las aplicaciones de los semiconductores. Es un video corto. Comparto pantalla. Vámonos a su Classroom. Este es el último que vieron, el de conductores y aislantes. Lo acabo de ver en el video de su clase anterior. Y ahora vienen aplicaciones de los semiconductores. Se van a dar cuenta que son materiales muy útiles en la vida moderna. Estoy admitiendo todavía. Corre video. Hola, este video da una introducción a las aplicaciones de los semiconductores, así como los diferentes tipos que existen, por lo que es un video introductorio que permite dar un panorama general de los semiconductores. En la actualidad, existe una gran cantidad de aplicaciones donde se utilizan los materiales semiconductores. Hablaremos solo de algunas de ellas. Actualmente el transporte de pasajeros por medio de trenes eléctricos emplea semiconductores, los cuales convierten un voltaje de corriente directa a corriente alterna, para que los motores que tiene el tren en su sistema de tracción, haga que el tren se mueva y de esta manera los pasajeros lleguen a su destino. Una computadora está construida por componentes semiconductores, que permiten que realicemos un documento de texto, una presentación, un vídeo, naveguemos en la web, entre muchas más actividades que realizamos con una computadora. Las pantallas de televisión y las de las computadoras emplean una gran cantidad de semiconductores, pero los que más destacan son los LEDs, que significa diodo emisor de luz. Su finalidad es convertir una corriente directa en luz de diferentes colores, con lo que se logra generar todas las imágenes que se reproducen en las pantallas. En una pantalla hay millones de LEDs para dar la claridad y resolución deseada. Los teléfonos inteligentes están formados también con una infinidad de semiconductores, ya que estos son computadoras que requieren semiconductores y contienen también una pantalla de LEDs construida con millones de semiconductores. Estos teléfonos inteligentes nos permiten hacer llamadas, tomar fotografías, navegar por la web, interactuar en las redes sociales y muchas cosas más. Los automóviles actuales para su funcionamiento contienen una gran cantidad de semiconductores, tanto para medir todas las variables del automóvil, así como su procesamiento de estas señales, que permitan hacer que el automóvil realice todas sus funciones, como es desde acelerar el auto, el correcto frenado, la asistencia en el manejo y muchas cosas más, que son necesarias actualmente en un automóvil. Pero esas no son todas las aplicaciones en las que están involucrados los semiconductores, mencionaremos algunas otras más, sin embargo aún así no son todas. Actualmente está muy de moda lo que se conoce como el Internet de las cosas, donde nosotros podemos interactuar con los electrodomésticos de nuestra casa. Por ejemplo, en un refrigerador se puede establecer qué productos necesitamos tener, por lo que si el refrigerador detecta que no se tiene, realiza el pedido a la tienda para que nos lo lleven a la casa. Otro ejemplo es la estufa, en la cual podemos indicar cuándo quiero que se empiece a cocinar los alimentos para que a la hora que lleguemos estén listos para que los comamos, y así muchas otras aplicaciones más. La iluminación también está emigrando al uso de semiconductores. Actualmente se utilizan LEDs de alta potencia, que se emplean para cambiar los focos incandescentes y los fluorescentes, con lo que se logra aumentar el tiempo de vida de estos dispositivos de iluminación, además de que disminuyen su consumo. Las consolas de videojuegos contienen semiconductores, ya que estas son computadoras dedicadas para este fin, que es el de entretenimiento a través de los videojuegos. Los drones emplean semiconductores para que puedan ser dirigidos desde tierra, mantengan su estabilidad y se desplacen hacia los lugares que uno desee, además de que permite tomar vídeo y fotografías, los cuales son enviados al usuario. También los semiconductores se encuentran en la medicina, tanto en los equipos que se emplean para el diagnóstico, como en la realización de consultas y hasta el desarrollo de operaciones a larga distancia.
Muy bien. Como se darán cuenta, pues sí tiene muchas aplicaciones los materiales semiconductores. Dejo de compartir. Entonces, vámonos al texto. Comparto. Y aquí viene la parte de aislantes y conductores. Ya dijimos, un conductor es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga. Los metales son los mejores representantes de los conductores. Un aislante es un material que se resiste al flujo de carga y un semiconductor es un material con capacidad intermedia. A veces transporta, a veces no. Lo del electroscopio ya lo vimos, pero ahorita lo que me interesa es ir a la ley de Coulomb. Muy bien. Vámonos a un Jamboard. Dejo de compartir. Ya saben que a mí me gusta manejar los Jamboards. Vámonos a un Jamboard nuevo. Bueno, aquí tengo Jamboards que puedo utilizar, pero bueno. Vamos a ver. Ley de Coulomb. Hace muchos años se sabía de la ley de las cargas. Aquí es ley de Coulomb. ¿Qué decía la ley de las cargas? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Pero no se podía medir esa fuerza. Y tampoco se había encontrado una fórmula para calcular esa fuerza. Para los físicos es importante encontrar las leyes, las fórmulas para poder calcular las variables físicas, en este caso la fuerza eléctrica entre dos cargas. Bueno, pues Coulomb, Charles Augustin de Coulomb se llamó, se dedicó a calcular esas fuerzas. Fue el primero que pudo medir fuerzas eléctricas y utilizó un aparato que se conoce como balanza de torsión. ¿Qué era esta balanza de torsión? Bueno, pues era aquí una barra metálica y de la cual colgaba un alambre acostadito. Estaban unidos. Y en los extremos del alambrito había dos esferas cargadas. Vamos a suponer que esta es carga positiva y esta es carga negativa. Evidentemente va a haber una fuerza de atracción. Pero entonces, ¿qué pasaba con este alambrito? Se torcía, se movía debido a esa fuerza. Y en los tiempos de Coulomb ya había tablas en donde decía, si se tuerce tanto, ay, qué espantosa letra, si se tuerce tanto, por decir algo, no se estoy inventando, 2 centímetros, entonces la fuerza es de tantos newtons, ¿no? Estoy inventando, la fuerza es de 5 newtons, por decir algo. Si se tuerce más, 5 centímetros, pues la fuerza es de 15 newtons. No sé, estoy inventando datos. Pero ya se conocían que si aplicaba tanta fuerza, el alambre se torcía tanto. Y así es como pudo calcular Coulomb las fuerzas eléctricas entre cargas. Y siguió experimentando y encontró cosas interesantes. Por ejemplo, a esta le voy a llamar carga 1, que va a ser positiva. A esta le voy a llamar carga 2, que es negativa. Y evidentemente va a haber fuerza de atracción, ¿verdad? Pues él pudo medir la fuerza con la balanza de torsión. Y estuvo haciendo experimentos. ¿Qué hizo, por ejemplo? En principio, a la distancia entre las cargas le llamó R de radio. Es la distancia de centro a centro de las cargas.
y pudo calcular la fuerza de atracción con la balanza de torsión. ¿Qué fue lo que hizo después? Separó las mismas cargas, pero al doble de distancia, a 2R. Y él calculó, él pensaba, como todo mundo pensaría normalmente, que la fuerza disminuye porque ya están más lejos. Y como es el doble de distancia, él pensó que la fuerza sería la mitad. Pero cuando lo metió a la balanza de torsión, no era la mitad, era la cuarta parte. Si triplicaba la distancia entre las cargas, 3R, calculó la fuerza y era 1/9 de la fuerza original. Por el contrario, si acercaba las cargas a la mitad de la distancia, la fuerza aumentaba 4 veces. Si acercaba las cargas a una tercera parte de R, la fuerza aumentaba 9 veces. A una cuarta parte de la distancia, la fuerza aumentaba 16 veces. Dense cuenta, 16 es el cuadrado de 4, 9 es el cuadrado de 3, 4 es el cuadrado de 2. Se dio cuenta que la fuerza disminuía muy rápidamente si alejaba las cargas, pero también la fuerza aumentaba muchísimo si acercábamos las cargas. Y él encontró esta relación. Él encontró que la fuerza es igual a una constante K, que se calculó también, por el producto de ambas cargas, Q1 por Q2, entre la distancia al cuadrado. Él se dio cuenta de esta relación y pudo encontrar esta fórmula. Con esta fórmula se calculan las fuerzas eléctricas entre las cargas. Y por fin ya se tenía una fórmula, una relación matemática para poder calcular fuerzas entre cargas eléctricas. Esa es la importancia de Coulomb. Hizo experimentos durante muchos años y logró llegar a esa fórmula. Dejo de compartir. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula para calcular fuerzas. Pero, antes de eso, vamos a ver un video en donde calculan fuerzas. Antes de que yo lo haga, quiero que lo haga otro profesor para que tengan diferentes puntos de vista para poder calcular fuerzas eléctricas. A ver, aquí tengo su video, el que vimos hace rato, pero vamos a buscar aquí ley de Coulomb, que no se los he anexado. A ver, ley de Coulomb. Y aquí tenemos ejercicios. ¿Dónde está? Bueno, aquí está la biografía. Primero la biografía. Es corto el video, 7 minutos. Charles Coulomb, el más grande físico francés en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina coulombio, nació en Angoulême, Francia en 1736. Fue educado en la École du Génie en Messières y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo,
torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio, conocido ahora como ley de Coulomb. La fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia, antiguamente la Academia de Ciencias de París. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. La historia lo reconoce con excelencia por su trabajo matemático sobre la electricidad conocido como leyes de Coulomb. En 1785, Charles Augustin de Coulomb enunció las leyes en las que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. Si te fijas bien, te darás cuenta que si incluyes el signo en los valores de las cargas, el valor de la fuerza eléctrica en esta expresión puede venir acompañada de un signo. Este signo será positivo. Cuando la fuerza sea de repulsión, las cargas se repelen. Negativo. Cuando la fuerza sea de atracción, las cargas se atraen. Por tanto, si te indican que dos cargas se atraen con una fuerza de 5 newtons, no olvides que en realidad la fuerza es menos 5 newtons, porque las cargas se atraen. Expresión vectorial de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica descrita en la ley de Coulomb no deja de ser una fuerza y como tal, es una magnitud vectorial que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons, n. Su expresión en forma vectorial es la que se muestra en la siguiente imagen, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons, n. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb, C. R es distancia que separa a las cargas y que es medida en metros, m. Cabe destacar que la permitividad eléctrica del vacío es constante, y una de las más empleadas. Es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esta ley solo toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre Q1 y Q2 sin considerar las cargas alrededor. Coulomb logró determinar las propiedades de la fuerza electrostática al desarrollar como instrumento de estudio una balanza de torsión, que consistió en una barra que colgaba sobre una fibra con la capacidad de torcerse y volver a su posición inicial. De esta manera,
Coulomb podía medir la fuerza que se ejercía sobre un punto de la barra al colocar varias esferas cargadas a diferentes distancias con el fin de medir la fuerza de atracción o repele según girara la barra. Ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Muy bien. Entonces, esa es la historia, ¿no? De lo que hizo Coulomb. Dejo de compartir. Y ahorita se van a dar cuenta de cómo se aplica la fórmula. Aquí vamos a a usar cantidades muy grandes o muy pequeñas, connotaciones científicas. Eso lo vamos a hacer con calma ya en clase, pero ahorita en este video van a ver más o menos de qué se trata. Entonces, ley de Coulomb, ejercicios, aquí está. Este es el más representativo. ¿Estás listo? Coca-Cola invita. Ven a disfrutar en el parque acuático ¿Cómo más meten cercano a la Ciudad de comerciales? México. ¿Qué Meten tal, amigos? muchos Estamos en un comerciales. video más. Hoy estudiaremos la ley de Coulomb, para lo cual primero vamos a ver una breve introducción. Bien, la ley de Coulomb permite determinar la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Tenemos aquí un pequeño diagrama compuesto de dos cargas. La carga Q1 con una carga eléctrica positiva y la carga Q2 con una carga eléctrica negativa. Y ambas se encuentran separadas de una distancia denominada R. En este ejemplo tenemos dos cargas de signo diferente. Entonces, ambas tendrán una fuerza de atracción, debido a que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, a esta fuerza, en este caso de atracción, la denominaremos F. Y de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza viene expresada como la constante de Coulomb multiplicado por el producto de la carga 1 y la carga 2 entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Tomando en cuenta el sistema internacional, las unidades de cada uno de estos términos son: la constante de Coulomb tendrá un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 y en el sistema internacional como unidad, newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Por otro lado, en el sistema internacional, la carga 1 y la carga 2 como unidad tendrá coulombs y la distancia viene expresado en metros. Para los cálculos debemos tomar en cuenta que cada uno de estos parámetros se encuentren en unidades del sistema internacional. Entonces, de esta manera queda expresada la ley de Coulomb, que permite nuevamente determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, tomando en cuenta que dichas cargas también deben encontrarse en reposo. Bien, entonces comencemos con la resolución de los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente con una carga de 0,82 microcoulombs, cuyo centro se encuentra separado 21 centímetros del centro de otra esfera, cargada con más 0,47 microcoulombs. Como primer punto, vamos a realizar un diagrama que corresponde al enunciado del ejercicio. Entonces, el enunciado menciona que tenemos dos cargas. La primera carga tiene una carga eléctrica negativa y la otra carga tiene una carga eléctrica positiva. A esta carga la denominaremos Q1 y a esta carga Q2. La carga Q1 tiene un valor de 0,82 microcoulombs. Vamos a dejar ya expresado en las unidades del sistema internacional. Esto es igual 0,82 y recordemos que micro significa por 10 a la menos 6 coulombs. Realizamos lo mismo con la carga Q2. Esta será igual a 0,47 micro, que es por 10 a la menos 6 coulombs. Dichas cargas se encuentran separadas a una distancia de 21 centímetros. Vamos de igual manera a dejar expresado en la unidad del sistema internacional, es decir, metros.
21 centímetros equivale a 0,21 metros. Ahora que ya tenemos expresado cada uno de los datos que nos da el enunciado, analicemos qué tipo de fuerza actúa entre estas dos. Chequen que aquí usan coma en lugar de punto. No sé de qué país sea este video. Cargas, tomando en cuenta que son cargas eléctricas de signo diferente, significa que en ellas actuará una fuerza de atracción. Es decir, de esta manera, las cargas tratarán de unirse. Fuerza de atracción. Entonces, vamos a realizar el reemplazo correspondiente en la expresión de la ley de Coulomb para poder determinar la fuerza que actúa entre estas dos cargas. La fuerza es igual a la constante. En este caso, tiene un valor aproximado 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. Carga 1 tiene un valor de 0,82 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 2 con un valor de 0,47 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado, es decir, 0,21 metros y esto elevado al cuadrado. Primero realicemos la simplificación de cada una de las unidades. Tomando en cuenta que en el denominador tenemos coulombs al cuadrado, se simplificará con las unidades de coulombs de cada una de las cargas. Es decir, coulombs se simplifica. Ahora tenemos metros al cuadrado. De igual manera se simplificará porque en el denominador también tenemos una expresión de metros elevados al cuadrado. Y se simplificará. Sin olvidarnos que este cuadrado, aparte de afectar a la unidad de metros, también afectará al término numérico. Quedando entonces la expresión simplemente con unidades de newtons, debido a que la fuerza viene expresado en newtons. Al realizar toda esta operación, tenemos un resultado final de 0,079 newtons aproximadamente. Y listo, hemos hallado la fuerza, en este caso de atracción, entre estas dos cargas puntuales. Entonces, no nos olvidemos que para reemplazar en la fórmula, siempre las unidades deberán estar en el sistema internacional. Ejercicio número 2. Suficiente. Calcular la fuerza. Suficiente, porque si no, se van a espantar más todavía. Eso es lo que vamos a estar desarrollando a partir de la clase siguiente. Vamos a trabajar con ley de Coulomb. Vamos a calcular fuerzas eléctricas. Los voy a detener aquí porque ya se me están empezando a adelantar otra vez con respecto a los demás grupos. Apenas voy a empezar a ver ley de Coulomb con los grupos la semana entrante. Entonces, les quería avisar, el próximo martes no nos vamos a ver. Tengo que hacer algunas cosas en la escuela particular y no me va a dar tiempo de darles clase el martes. Y entonces nos veríamos hasta el miércoles, jóvenes. El miércoles a la 1:40. Tendríamos las dos sesiones del miércoles y nos veríamos el jueves. O sea, exactamente dentro de una semana también. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya les dije de las calificaciones del examen anterior, ¿verdad? Creo que ya se los dije, ¿no? Sí, ya. Sí. Bueno, ok, entonces les digo, a partir de la semana que viene vamos a ver ley de Coulomb y lo último que veríamos sería ley de Ohm. Ya nos quedan 2 semanas de clases nada más. Recuerden que la semana entrante no hay clases el lunes. A nosotros no nos afecta porque no les doy clase a ustedes el lunes, pero también yo tengo 4 grupos el lunes y voy a tener que ver cómo le hago para que no se me desfasen otra vez, aunque ya queda poco. Recuerden, les repito, nos quedan 2 semanas de clases, luego sigue Semana Santa, pero regresando de Semana Santa quedan otras 2 semanas, pero la primera semana voy a aplicar exámenes de electricidad y voy a promediar el tercer periodo. Y la última semana de clases voy a dar promedios del tercer periodo del año. Les voy a decir quién ya no va a hacer examen, quién exenta. Y le voy a dar guía a los que vayan a hacer el final. No sé si ya hablé con ustedes del examen final. Los exámenes finales
son de inmediato en cuanto acaben las clases. Creo que acaban las clases el viernes 16 de abril. ¿Qué significa eso? Que los exámenes finales empezarían el lunes 19. No estoy muy seguro de las fechas todavía, pero para cuarto siempre el primer examen para ustedes es el de matemáticas. Y física, por lo general, de cuarto lo pasan miércoles o jueves, pasan el examen. Entonces, yo juntaría a mis 5 grupos. Espero que no tenga muchos alumnos en final, pero ya estamos hablando de exámenes finales, ¿eh? El tiempo se fue rapidísimo. Nos quedan solamente 2 semanas de clases. Hay que aprovecharlas al máximo entonces. Bueno, jovencitos, ¿alguna pregunta, alguna duda de última hora, jovencitos? Los Sí, yo, en la ejercicios tarea de... que tenemos que entregar el viernes, Ajá. es decir, mañana, ¿tenemos que incluir los ejercicios que vimos en el video? No. Nada más pongan un resumen ahí. Vimos cómo se aplica la ley de Coulomb con la fórmula. Punto. No te metas ahorita en broncas. Ya la semana que viene ya nos meteremos con datos. ¿Ok? Sí, ok, gracias. ¿Quién más? Me preguntó por ahí. Había Iba a un preguntar muchacho. lo mismo. Isaac, dime. Iba a preguntar lo mismo. Ok, sí. No, solamente mencionen que vimos un problema, ¿no? Con ley de Coulomb, pero no metan datos. No exageren. Ya la semana que viene vamos a hacer ejercicios. Ahí sí me van a apuntar lo que desarrollamos. ¿Estamos de acuerdo? Jovencitos, recuerden que nada más nos quedan 2 tareas, la de mañana y la del 26 de marzo, y se acabaron las tareas. Ok, bueno, pues es todo por el día de hoy. Quedan 7 minutos de Zoom, pero ya no quiero avanzar más. Nos vemos, como les dije, el próximo miércoles. El martes no tenemos sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.